Parte número 3. Los invito a abrir su Biblia para ir terminando este último audio. En San Juan, que estamos viendo, vamos a hacer del versículo número 34 al 38. Uniéndolo un poquitito con lo que quedó en la cola del versículo número 33. Lo dejo para que ustedes vayan teniendo sus vistas sobre eso. Y el tema es ¿eres libre? Muchas personas, si usted le pregunta si son libres, por supuesto van a decir que sí, que son libres para tomar ciertas decisiones, hacer lo que quiera, comer o salir. Incluso yo le pregunto, ¿por qué están acá? Y porque yo en mi libertad decidí quedarme a escuchar el sermón. Otro, soy libre de salir para allá. La libertad, vamos a decir, va a depender del concepto, o sea, de la persona que tenga el entendimiento qué es lo de libertad. Hay una libertad según el mundo y otra libertad según las escrituras. Y eso es lo que vamos a hablar un poco acá. Fíjese que Jesucristo le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y fíjese que esta persona, que siguiendo con Juan, que estamos viendo acá, el Señor Jesucristo hablaba de otra cosa. La libertad, ¿qué? Del pecado. Dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, las personas, incluso dentro de la iglesia, cuando vienen a Cristo, creen que son libres. Hay un sistema de interpretación que es conocido como arminianismo y otros sistemas más, que aunque dicen que creen en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, dicen que su voluntad no está totalmente esclavizada, que pueden tomar una decisión por Cristo. Y eso es inconcebible, eso no es consistente con las escrituras. Esta gente también se creía que no era esclava. No eran esclavos. Y cuando vimos el libro de Gálatas, no sé si se acuerdan, que estuvimos viendo, vimos una parte de lo que era el pedagogo. No sé si se acuerdan en Gálatas. Creo que eran... Ahora lo vamos a buscar. En Gálatas, si no me equivoco, Gálatas 4, versículo número 3. No lo voy a leer, por supuesto, todo, pero para que puedan entender, creo que es el capítulo número 3, versículo número 19, por ahí, a ver si lo encuentro. Sí, 19. Se llama El propósito de la ley. Por supuesto no lo voy a leer. Pero hablábamos algo del pedagogo. ¿Por qué estás por hablar esto, Daniel, si no entiende nada? Bueno, lo voy a parafrasear para que lo puedan entender ustedes con mis palabras. Ellos decían, linaje de Abraham somos, no somos esclavos de nadie, aludiendo quizá a que, aunque ellos se olvidaban de su historia, estaban bajo Babilonia, estaban bajo esclavos de alguna forma en Roma, se habían ido en cautiverio. ¿Qué hablaban? Que ellos, a pesar de todo eso, se querían mantener, vamos a decir, en el sistema, vamos a decir, espiritual, aunque estaban físicamente esclavos, podríamos decir, en ese sentido. Pero Cristo les decía que igual estaban esclavos. ¿Por qué? Porque era del pecado. Ellos no podían entender que una persona, ¿cómo puedo estar esclavo? Si nosotros tenemos el pacto, la promesa. Y eso es un poco lo que quiero hablar, que ellos no entendían el sistema o la ley. Cuando hablamos del pedagogo, quiero que entienda algo, o layo, o estar bajo, incluso dentro del cristianismo se entiende mal. Cuando pedagogo, o layo, que hipon paidagogon, que quiere decir bajo la ley, que estaban ellos estaban bajo la ley. Quiero que entiendan esto, eso no se debe entender de ninguna forma como estar todavía en una escuela, que ellos estaban en una escuela recibiendo instrucción. No era así de ninguna forma, era que ellos no estaban en libertad. Era incluso como esclavo. Por eso Jesucristo dice que incluso su comportamiento, aquello que tenían, el esclavo no permanece siempre ahí. ¿Por qué? Porque el esclavo puede ser echado fuera, o vamos a decir un empleado que tiene trabajo. Entre yo y un hijo del que me contrata, ¿quién cree que se va a quedar? Es muy posible que se vaya el empleado, ¿no? Y se quede el hijo de la casa, del hijo o no. Bueno, algo parecido dice Cristo acá. El esclavo, o sea, no se queda, o sea, ahí, se puede ser echado. Entonces, ustedes, su actitud, aunque ustedes no lo crean, la idea es que le está diciendo, ustedes están entendiendo mal todas esas cosas de la ley. Para todo esto tenían que escuchar todos los sermones que estuvimos viendo del libro de Gálatas nosotros. Voy a tratar de resumir un poquito de eso, todo lo que vimos nosotros. ¿Cuál era el propósito de la ley? Un poquito. En Gálatas 3, versículo número 23, fíjese, bueno,
yo lo dejo para que lo lean ustedes, del versículo 19 en adelante hasta el versículo 29 de Gálatas, no voy a leerlo todo, por supuesto. Pero el versículo 23, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes de que viniera la fe, que creer en Cristo, en el libro de Gálatas, acuérdense. Estábamos en el libro de Juan. Esta gente creía que era libre. Ese es el tema que estoy hablando, ¿eh? ¿Eres libre? Bueno, entonces eso. Confinado, versículo 23 de Gálatas 3, versículo 23. ¿Qué es eso? La ley lo tenía encerrados a ellos. Ellos creían que eran libres. Pero ellos querían, acuérdense que ellos querían que por guardar la ley y esas cosas, ellos ya estaban, vamos a decir, eran hijos de Dios, estaban bajo la promesa. Todo era un podríamos decir, andamio que apuntaba hacia Cristo. Llegando a Cristo es el fin de cumplimiento de la ley, o sea, llegó a su fin. La ley, versículo 23, confinado significa encerrado, encarcelado, una prisión, antes de venir de la fe que es en Cristo, ¿no? La ley que los tenía presos. Y esta gente decía, ¿cómo nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? ¿Cómo seremos libres? ¿De qué seremos libres? Nosotros somos libres. No entendían el propósito de la ley. La ley lo tenía presos, que es prourreo, que es PHROUREO, que significa estar bajo cuidado. La ley era un guardián militar que está así parado, firme, custodiando que no salga. Aquellos que entienden lo que es el militar va a entender esto. A mí cuando yo estaba de guardia me decía, ¿hasta cuándo sos oficial? Y me decía, hasta que la muerte lo sorprenda, hijo, me decía. Y te quedabas ahí, ¿eh? Vos no podías, la persona que estaba ahí no podía salir. Eso es la ley lo tenía encerrado. Versículo 23 de Gálatas 3:23. Era un guardián, un militar, encerrado. Sunek leyo, es algo parecido, acorralado, cerca a la ley, no te dejaba, era como una muralla, y Cristo rompió esa muralla. Entonces esos son estos dos verbos que aparecen ahí, que la ley los mantenía en prisión, confinados. ¿Para qué? Para que no pudieran escapar. Por eso que la ley encerró todo bajo pecado. Están todos ustedes presos. ¿Por qué estamos presos? Y eso es lo que sucedía, que la ley, a mí no me da tiempo de ir a buscar ahora, creo que lo anoté por acá. Si me dan un segundo, creo que sí, acá está. Para ganar tiempo. Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice por los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No es que la ley vino y podemos pecar más, que la ley vino como una lupa y iluminó. Y cuando vino, ¿a ustedes no les pasó eso? Pero cuando vino la ley a mí y me mostró que yo era un vil pecador, yo me acuerdo claro, yo me fui contra la pared llorando y lo único que terminé en el suelo, humillado, agarrándome la cabeza en un puesto de guardia. ¿Cómo? Decía yo, nadie me dijo esto a mí. ¿Por qué nadie me lo dijo? Me habían dicho que yo anotara mis pecados en un papel, que los borrara y que ya está, era un hijo de Dios. Nadie me había dicho que yo era un transgresor de la ley, que me iba camino al infierno. Nadie me lo había dicho. Cuando pasó eso, como Saulo caí. Como Pedro, aléjate, Señor. Soy un vil pecador. Y hasta el día de hoy la ley, vamos a decir, el tercer uso de la ley que creemos nosotros sigue obrando, aunque soy salvo. Pero por ahí me muestran mis corrupciones, que todavía queda la lucha del pecado. Entonces, la ley, esta gente que dice, ¿cómo somos pecadores nosotros? ¿De qué somos? No entendían que la ley solamente le tenía que mostrar su condición pecaminosa hasta cuando vendría el Cristo que iba a cumplir. Nosotros somos libres, decían ellos. ¿De qué nos somos libres? Mientras el hombre no reconozca su condición pecaminosa ante un Dios santo y justo, que no va a pasar por alto, él sigue preso. Cree que está libre, pero no está libre.
Su voluntad está cauterizada. Soy libre, sí, sos libre, pero ¿sabes de qué? Que tu mente está presa. Tus deseos, tus emociones, todo. No hay uno que busque a Dios. Todos se desviaron. Pero yo puedo hacer lo que quiera. No, no haces lo que quiera. O sos esclavo, como dice, gracias a Dios que dice Pablo, que dice que hemos sido libres del dominio, catargeo dominio, no vivir todo el tiempo, eso es. Se rompió las cadenas, podemos correr ahora. Como Bunyan decía, libre, libre, decía. Y esta gente no entendía. En versículo 24 de Gálatas, que es un tutor. ¿Qué es un tutor? La palabra griega es pedagogo, que era un esclavo, vamos a decir. La tarea era de conducir al muchacho joven hasta la escuela y supervisar su conducta en general. Era como, no un maestro, aunque enseñaba, pero no era la palabra pedagogo como en el día de hoy que se enseña en las escuelas. No, era un esclavo, pero cumplía varias cosas ahí. Incluso los disciplinaba. Si ustedes ven los grabados antiguos, se lo describía al pedagogo, vamos a decir ahí, con una palma, algo así en la mano para darle, si se portaba mal. Era como una institutriz. Sí, los disciplinaba. Entonces el pedagogo, o algo así, no es algo así, un ayo como un maestro. Era alguien que lo tenía bajo cuidado, un guardián. Hasta cuando venía Cristo. La ley, vamos a decir, entonces, ¿cuál es? No dice cuál es la voluntad de Dios. El pacto abrámico también, sé perfecto y anda delante de mí. ¿Cómo? No puedo. Tenía que venir alguien para hacer eso. La ley apuntaba a alguien que iba a venir a cumplir eso. Y ellos decían, ¿de qué somos nosotros? No somos libres nosotros. Ellos no podían entender esto, como muchos no pueden entender eso. La ley nos muestra nuestra penalidad de la desobediencia que tenemos, somos transgresores, el pecado de transgresión de la ley, eso. Que hemos desobedecido, que estamos bajo la condenación, estamos bajo un juicio de Dios. No podemos pagarle nada, no hay nada que podamos hacer. Estamos bajo la maldición, Gálatas 3, versículo 10. Por eso que tuvo que venir Cristo para redimirnos de la maldición de la ley. ¿De qué somos esclavos? ¿De qué somos? Decían ellos. Estaban bajo maldición. Ellos querían hacer cosas. Entonces nos había encerrado, incluso nosotros, o algunos, si es libre ahora en este momento, si ha conocido la verdad y es libre, puede entender lo que yo le estoy hablando. La ley entonces había encerrado de por vida. Era un carcelero, no un maestro, no se olviden, como un tutor, un pedagogo. Era algo que nos tenía cuidado, incluso ellos, antes de venir la fe, que nos tenía así, encerrado, antes que se revelara. Cuando Cristo nos reveló, Cristo dice, yo tengo la llave del Hades y la muerte. Nosotros incluso tenemos la llave. ¿Sabían? Tenemos la llave del Evangelio. Ustedes tienen, algunos han nacido de nuevo, tienen la llave. ¿Por qué no predico? Es muy posible, amados, que no hayan nacido de nuevo. No podés dar lo que no tenés. Pero si naciste de nuevo, tenés la llave. ¿Cómo lo hago? Cuando podés abrir la llave del reino y cerrarla. La llave se nos dio. Eso se le dio a Pedro. No, todos tenemos nosotros ya. Por medio del Evangelio. La persona debe clamar. Nosotros le mostramos, clama y clama y clama. Y si viene y dice, Señor, ábrele. Manda a alguien. Dice, el juez manda a alguien. ¿A quién haga? Ábrele. Entonces le abrimos y entra. Porque Él da la orden. No es que Jesús está en la puerta de tu corazón esperando que vos le abras el corazón, Vos estás a la puerta del reino golpeándole hasta cuando Él te abra. Pero si no, estás fuera del reino. Estás preso en las tinieblas. Y eso es lo que no entendía esta persona. Esta persona pensaba que eran salvos, que no necesitaban ser justificados de nada. Y eso lo que pasaba acá. Incluso cuando ustedes ven en Romanos 7, muchas personas creen que Romanos 7 está hablando de un cristiano. No es así. En Gálatas 5:17 que hay una lucha en la carne contra el espíritu y se oponen, sí, ahí habla un cristiano en Gálatas. Pero en Romanos 7 no, era un judío que conocía la ley. Pero por más que él quería, porque él conocía la ley y hacía, ¿qué pasaba? Queriendo hacer lo bueno, no puedo. No puedo, ¿por qué no puedo? ¿Por qué? Porque no tenés el poder de Dios. Porque solamente en Romanos 8, ellos eran todo el tiempo, fíjese que todo el tiempo, todo el día, no era que caía, todo el tiempo.
Fíjese en Romanos 8, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese ahora esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa de pecado, condenó el pecado en la carne. Fue por medio de Cristo, como dice Hebreos 2:14 al 15, que dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la carne al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y escuche lo que dice. Y liberar. ¿Qué es liberar? Los que estaban cautivos. Nosotros no necesitamos, decían ellos. No necesitamos. ¿De qué somos libres? Cristo es que dice que te liberó a todos los que por temor de la muerte estaban bajo la vida. Escuchen, sujeto a servidumbre y esclavitud. Bajo Satanás. ¿De qué debemos ser libres? Dice el mundo. Hacemos lo que queremos, no haces lo que querés. Haces lo que Satanás y el pecado te dice que hagas, porque tiene tu mente atrapado. Solamente en Cristo, cuando conozcas la verdad, y la verdad que habla en Gálatas 4, que no me da tiempo de hablar, que Él venía a redimirnos, a cumplir de toda esa maldición de la ley que habla en Gálatas 4, podés ser libre cuando creas en Cristo. Solamente Cristo. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque hemos aprendido estas verdades, Señor, que para muchos estaban ocultas, Señor. Le agradecemos porque se nos ha sido revelada a nosotros, que no seamos solamente unos discípulos oidores, sino que seamos hacedores, Señor. Le agradecemos porque el Señor Jesucristo hemos tenido verdad, Señor. Tenemos la verdad y tenemos la libertad, Señor. Como siempre decimos, amén. Amén.